Hoy nos visita el concejal presidente del distrito de Villaverde, Guillermo Zapata. Buenos días, Guillermo. Hola, buenos días, ¿qué tal? Vamos a revisar, ya que estáis de análisis de fin de curso, algunos de los proyectos y programas que tenéis en marcha. Me comentabas que para el próximo ejercicio vais a hacer una apuesta fuerte por los equipamientos en el distrito. Sí, digamos que habría como dos modalidades, uno que tiene que ver pues, con arreglar o mejorar instalaciones, tanto los centros culturales como sobre todo las instalaciones deportivas, que en algunos casos necesitaban un buen repaso. Yo creo que el ejemplo más grande o más gordo de esto es el campo de fútbol de San Cristóbal, que vamos a rehacerlo entero y de alguna manera pues actualizarlo, porque es un campo que viene de hace muchos años, es un campo importante para la zona. Luego también va a haber una nueva escuela infantil en Butarque, que es una de las zonas donde pues bueno, hay más población, digamos, la población es más joven, y de alguna manera sí que vamos a intentar bueno, pues mejorar un poco lo que hay y avanzar algunas cuestiones, sobre todo de cara luego a 2017. Sobre todo en dos líneas, que tienen que ver con la necesidad de un centro juvenil y de una biblioteca. Ahí lo que haremos será abrir procesos de participación para definir un poco el proyecto y poderlo presupuestar el año que viene. Eso en materia de presupuestos. Pero luego también digamos que hay otras tres infraestructuras que están en el distrito y que son importantes. Una es un edificio en la calle Alberto Palacios, que ha estado cerrado y que históricamente ha sido un edificio donde una fundación, la Fundación Semilla, hacía formación para el empleo, que lo vamos a reabrir para que se puedan hacer, pues, digamos, recuperando esas funciones. Por otro lado, un proyecto que han presentado los vecinos, que están desarrollando los vecinos y vecinas del barrio, también en San Cristóbal, de un cine, que es un cine que pertenece al área de Economía y Hacienda, pero que está cerrado, abandonado, para hacer una cesión. Y es un proceso que nos parece muy interesante. ¿Un cine vecinal o municipal? Un cine se ha llamado siempre el cine, pero en realidad es como una infraestructura que podría usar sobre todo como dotación cultural. Y por último, evidentemente, Bobe Teacher, ¿no? Que es la joya de la corona, que ¿no? sería como el proyecto, yo creo, bueno, pues uno de los proyectos más importantes del distrito, y que, como sabéis, pues ha estado parado mucho tiempo, y que ya en el presupuesto de este año, y tal y como se ha dicho en las reuniones que ha habido en las comisiones de control de los presupuestos, la intención es que la apertura, que no inauguración, porque ya la inauguró el PP, a pesar de que sí, luego la dejó cerrada, pero que la apertura sea en mayo, pero a lo largo de este año ya poder ir haciendo cuestiones puntuales, pues eso, de que vayan dinamizando el espacio. Al final, ¿qué va a ser? ¿Una catedral de nuevas tecnologías? ¿Un centro de formación? ¿Un espacio? Bueno, nosotros ahora mismo está la nave, en términos de competencias, depende de lo que sería la coordinación de alcaldía, que tiene una parte de las competencias de innovación. Entonces lo que estamos haciendo desde el distrito es un proceso, digamos, de diálogo y como cooperación con el área. Digamos que ellos se van a encargar de todo lo que sería lo macro, es decir, y que está totalmente vinculado a innovación, empleo, nuevas tecnologías, comunicación, por decirlo de alguna manera, siguiendo, yo creo, a una escala un poco mayor, pero siguiendo lo que sería el proyecto de Media Lab, para entendernos. Y por otro lado, un proceso del propio distrito en el que lo que queremos es abrir unas dinámicas de participación para favorecer dos cosas. Uno, a empresarios de base tecnológica, proyectos de base tecnológica que tengan interés en desarrollarse ahí, que sean del distrito, que alguno hay. Y por otro lado también que pueda servir de espacio de formación también para esos asuntos, a proyectos, iniciativas, etcétera, y que de alguna manera de ahí venga la parte como más híbrida, donde pueda haber más también la parte de cultura, la parte de participación o de educación. Nos parece que un sitio tan gigantesco es fundamental que no se dedique solo a una cosa, sino que tenga un carácter un poco más híbrido, un poco a lo que vamos. Presentáis el diagnóstico del distrito. ¿Cuáles son las líneas maestras de lo que habéis encontrado? Pues yo creo que el elemento fundamental del distrito son dos cuestiones. Una es un distrito que ha estado históricamente ligado a lo que sería la industria, y entonces en un proceso largo, no un proceso de los últimos 4 años, ni mucho menos, un proceso largo de desindustrialización, ha ido dejando el distrito en una situación de paro estructural, con todo lo que eso conlleva. Y a eso se le ha unido otra dinámica, que es una dinámica de abandono institucional muy fuerte. En esa dinámica de abandono institucional, una de las cosas que se ha producido, que ha generado, es, por decirlo de alguna manera, bueno, pues dinámicas de exclusión social y de cierta guetificación, ¿no?, del distrito. Eso de alguna forma atraviesa todos los demás análisis. Es decir, cuando hablas de educación, pues estás hablando de problemas de absentismo; cuando hablas de vivienda, estás hablando de necesidades de regeneración
urbana, cuando estás hablando de empleo, estás hablando de necesidad de infraestructuras, es decir, lo que se nota es como un abandono. Digamos que esa es una parte. Y la otra es que en ese proceso ha habido un cambio. Era un barrio, sigue siendo un barrio como muy atravesado por una identidad de lo que serían las tradicionales, las clases obreras tradicionales, con un movimiento sindical y vecinal muy fuerte, y ahora es un barrio mestizo, donde ha venido muchísima migración, que viene de otras historias de vida, de otros planteamientos, y que ha supuesto una mezcla. ¿Qué es lo que yo creo interesante? Que es un barrio que históricamente se ha presentado siempre como un barrio problemático, un distrito problemático. Y lo cierto es que es un distrito con una enorme potencia, una enorme potencialidad, donde los vecinos han tenido, sobre todo en este último periodo de la crisis, una capacidad de ayudarse los unos a los otros, de generar estructuras para la supervivencia tremendas, de cuidarse, maravillosas, y donde hay un tejido asociativo muy muy potente que sostiene realmente el distrito. Entonces, de lo que se trata es de darle empuje y cuerpo a eso, de alguna forma, bueno, pues para que los otros asuntos se vayan resolviendo, pero para también visibilizar lo que yo creo que es un Villaverde, que es el Villaverde más potente, más bello, más digamos, mejor, y que en general queda invisibilizado, ¿no? Bien, hablando de vecinos, y para terminar, la Federación de Vecinos se mostraba preocupada hace poco con el problema que está dando un grupo de chicas jóvenes, ¿no?, que se llaman las W13, si no me equivoco. ¿Qué es lo que está pasando y qué soluciones estáis buscando? Esto está un poco relacionado con lo que comentaba anteriormente, con las dinámicas estas de abandono institucional. Efectivamente, las asociaciones de vecinos de la zona hablan con la federación, les plantean que hay algunos problemas. Diría también que unos problemas muy distintos a los que hace 10 años hubo en Villaverde, y que yo creo que son los que han marcado de alguna forma cierto estigma sobre el distrito, y que también hacen que los medios de comunicación inmediatamente se activen sobre eso. Es decir, tenéis a veces como asignadas identidades a las zonas, y eso os activa más. ¿Qué pasa? Cuando hay alguna situación de banda, sobre todo en los momentos de captación, cuando hay esas dinámicas de captación, la violencia se intensifica. El otro día la Asociación de Vecinos me contaba que, por ejemplo, en términos de hurtos, estamos hablando de unos hurtos muy menores, no estamos hablando de unos casos de... Pero la violencia relacionada al hurto en cuestión no es muchísimo mayor, ¿no? ¿Por qué? Porque está habiendo cierta dinámica de captación. ¿Qué hacemos nosotros? Pues en primer lugar, hablamos con la policía municipal y les pedimos como un informe que nos cuenten un poco qué nivel de control tienen, si realmente está creciendo o no está creciendo, si son cuestiones puntuales o no, para empezar a hacer la intervención. Y por otro lado, un trabajo más a medio plazo que tiene que ver con esa cuestión comunitaria y convivencial. Nosotros queremos hacer un proyecto, digamos, en estos 4 años con el área de seguridad y emergencias y demás, que de alguna manera vinculemos la seguridad a la convivencia. Hay un montón de los problemas que nos indican los vecinos del barrio como problemas de inseguridad, que en realidad son problemas de convivencia. Por ejemplo, ruidos, gente que está hasta las 4 de la mañana, que ensucia, que no, una cuestión, digamos, de civismo, ¿no?, por llamarlo de alguna manera. Entonces nosotros creemos que eso lo tenemos que abordar no uno a uno, no caso a caso, porque además la experiencia de los últimos 3-4 años es que eso no resuelve el problema. Quitas a uno pero aparece otro, o sea, sino un enfoque como un poco más estructural, que yo creo que evidentemente tiene una cuestión que nosotros tenemos que asumir, que es que funciona a cierto medio plazo. Entonces hay que jugar también o trabajar con las necesidades de los vecinos, es decir, hay situaciones que no son tolerables, y ahí pues evidentemente la actuación policial será la que prime. Guillermo Zapata, muchas gracias por a vosotros por invitarme.